vamos a conversar, mate de por medio, acerca de razones internas y externas que tienen influencia sobre un periodo electoral como el que vive la Argentina. Se habla mucho de la voluntad de cada individuo que conforma una lista para orientarla en tal o cual dirección. No voy a decir que las personas no tienen importancia o capacidad de decisión, pero sobre todo cuando se trata de dirigentes peronistas con gran perspicacia para adecuarse a los acontecimientos, y esto no lo señalo de modo crítico, sino descriptivo, después de conocer a fondo el conjunto del movimiento desde largos años a esta parte. El entorno y los sucesos que ocurren interna y externamente guardan mucha relación con las determinaciones que se adopten, ¿no? Cuando se dice que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, van a desarrollar una política liberal, a usanza menemiana, como continuidad del macrismo, esto circula en zonas militantes, uno le llama mucho la atención porque quien asevera ese tipo de precisiones deja de lado el entorno. Fíjese, el menemismo arriba al gobierno con la hegemonía internacional del consenso de Washington. En ese momento caía el muro, Ronald Reagan, Margaret Thatcher se adueñaban del gobierno mundial y la Argentina poco tiempo atrás había perdido la guerra de Malvinas, un hecho central en la historia contemporánea, en la cual la batalla por el Atlántico Sur mostró su trascendencia y sigue mostrándola en el presente. Se había afirmado lo que luego se conocería como el capital financiero, ¿no? En el orden internacional y en el orden latinoamericano también. Lo que hizo el menemismo, nosotros lo combatimos de manera plena, sumándonos a distintas instancias resistentes populares, fue sumarse a las privatizaciones, la entrega, la baja del poder adquisitivo, la disminución del poder sindical, el tomar en cuenta los intereses empresariales concentrados por encima de los sociales. Cuando arriba el gobierno kirchnerista tiene dos elementos muy importantes. Uno externo, ya no es la misma situación, la crisis del capital financiero venía avanzando, había hecho eclosión, había fundido buena parte de las naciones de las que se adueñó. Con posterioridad tendría una radicalización del proceso, por eso es parte del periodo vigente, a través de la crisis de Lehman Brothers, donde básicamente la renta improductiva mostró la hilacha, e internamente de una movilización social muy apreciable, como la registrada en el año 2001 en contra del plan neoliberal, en contra del programa de ajuste y del deterioro de la industria nacional. Entre esos dos elementos, el impulso para una política productivista como la que desarrolló Néstor Kirchner, eh, en compañía de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, creo que dio resultados adecuados. Ese ciclo merece ser repasado. Yo recomiendo dos libros, entre otros, ¿no? Entre muchos otros, para hablar de protagonistas directos. Eduardo Alberto Duhalde lo narra con bastante sobriedad y precisión, recordando el incendio, título genuino, inobjetable, y más recientemente Cristina Fernández de Kirchner cuenta desde ese plano, desde ese periodo, aun cuando tenga referencias biográficas anteriores, hasta la actualidad. Entre los dos libros, entre la visión de Duhalde y la de Cristina Fernández de Kirchner, se puede llegar a comprender con bastante certeza el proceso. Son dos libros muy peronistas analíticamente, contrariamente a lo que creen algunos, que este no lo es, que aquella no lo es. Bueno, léalos y después me cuenta. Cuando se produce la eclosión del modelo neoliberal, que estalló en las manos de Fernando de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo, el emerger de la movilización social coloca, después de varios tironeos institucionales, a
una tríada de gobernantes peronistas que hacen lo suyo de manera plena y ponen de pie al país. Estamos hablando de Eduardo Duhalde, de Adolfo Rodríguez Sá previamente con la moratoria, Duhalde con la adecuación del tipo de cambio, y Néstor Kirchner que junto con Cristina en posteriori hace una dinamización de las políticas activas para mejorar el mercado interno, desendeudar la nación, con algunos elementos que yo veo que en el debate militante se van olvidando y que es injusto olvidar. Porque, por un lado, se aplicaron políticas destinadas a mejorar el consumo social. Se dispuso el readvenimiento de las paritarias y los gremios saben lo que eso significa. Y la sociedad debería saber lo que eso significa porque es directa beneficiaria, ¿no? Se recuperó aerolíneas, se recuperaron las AFJP, los fondos de jubilación. Hay algo que dice Cristina que es cierto, hay recursos muy importantes como los de la asignación universal por hijo, que sin la recuperación de los fondos de jubilación y pensiones no hubiera sido posible. Ahora, una vez recuperado, todo eso empieza a girar dentro del mercado local. Créditos para el desarrollo industrial muy fuertes, algunos evidenciados en los tiempos recientes a través de una polémica. Préstele atención al video generado alrededor de el aviso de los meritócratas, ¿no? Como el campo popular le pasa la cuenta a la empresa que luego intenta desagregar triunfadores y perdedores después de haber recibido en los momentos difíciles el apoyo del Estado. Eh, la política de derechos humanos del gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, el arranque con la recuperación de la ESMA, ¿no? Los juicios, la posibilidad de dejar de lado las leyes de impunidad, son elementos que no se deben dejar de lado a la hora de evaluar. Y uno piensa, ¿por qué razón Cristina Fernández de Kirchner iría a formar parte de un gobierno ajustador vinculado a Estados Unidos de modo negativo y destinado a la desnacionalización y a la desindustrialización con rasgos liberales tradicionales? ¿Por qué lo haría si su persona está ligada a un periodo de un decenio de desarrollo industrial asentado en políticas nacional populares? ¿Y por qué lo haría, además, si el mundo ha ratificado la tendencia observada en ese periodo inicial? El mundo se configura en bloques, los bloques que se aglutinan en base al rol rector del Estado y a la inversión productiva tienden al despliegue, al desarrollo. Europa es la que está en falta, con algunas excepciones, pero se sigue tomando como el centro del mundo. Estados Unidos está en una pulseada muy difícil, pero Eurasia, los BRICS, ASEAN, Irán, son naciones que crecen, son países que apuestan al modelo productivo y crecen. Rusia y China están comandando como locomotora del desarrollo mundial y hay un esfuerzo muy importante del gobierno norteamericano para meterlo dentro de ese camino, para que no quede fuera de la concreción de alzas del PBI con un segmento industrial interno lo suficientemente apreciable como para tener peso internacional. En ese marco, en el cual ya no gana el capital financiero, y sobre todo después del Lehman Brothers, donde el desplome fue fuerte, pese a que no lo informaran los medios de comunicación en la Argentina de manera adecuada, y pese a que los medios a nivel internacional también tienen mucho que ver en la transfiguración de la realidad internacional, ¿para qué iría? Al lado de los perdedores, es decir, de Francia, por así decirlo, ¿para qué iría? O España, y en detrimento del propio pueblo que la ha entronizado como la líder más votada. ¿Para qué haría eso Verónica Magario en provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Teniendo su base real de sustentación en La Matanza, una multitud ha gobernado todos estos años, con el Estado en contra, tanto provincial como nacional, y sin embargo lo ha llevado bien, con buen trato con las organizaciones obreras, con los movimientos sociales. ¿Por qué razón esos dirigentes llevarían adelante una política contra el tiempo en el cual están habitando y también en contra de sus intereses políticos porque se cercenan carreras de modo pleno? Creo que en ese sentido
el decurso de los acontecimientos, sobre todo para un movimiento como el peronista, que sabe ver el horizonte internacional y adecuarse a las fisuras para poder lograr crecer desde sí mismo, muestra un panorama interesante a futuro. Y ese panorama interesante a futuro es compartido con una de las zonas centrales de ese movimiento, que es el movimiento obrero organizado. El sindicalismo argentino ha observado el panorama y mucho más allá de los cargos en las listas que discuten algunos que se preocupan por los nombres, está claro que propone políticas de manera continua y en un bloque superior al 80% está respaldando la fórmula del peronismo, la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula Axel Kicillof, Verónica Magario, no tiene dudas en ese sentido, y los pronunciamientos han sido inmediatos y plenos, tanto de la Corriente Federal de Trabajadores como del Frente Sindical para el Modelo Nacional, con Moyano, con los camioneros, con Piñanelli en el ESMATA, con la gente de la bancaria, con los gráficos, con la Unión Obrera Metalúrgica, con las 3 CTA y con las delegaciones de todo el país de la Confederación General del Trabajo. Ese mensaje es claro y el movimiento obrero piensa la política, no lanza esos apoyos al vacío. Ya sabemos que cuando hay lío no tiene problema en contrastar con el dirigente que sea, aun cuando provenga del mismo espacio político. Frente a este panorama, creo que el descomunal pesimismo de algunas franjas del campo popular no aparece justificado, salvo por intereses particulares o por forzamiento subjetivo de la realidad. Creo que vale la pena charlarlo. Si estuviéramos hoy con hegemonía de consenso de Washington, no solo no habría posibilidades para una lista opositora en las elecciones de octubre, no habría posibilidades para muchas otras cosas que están transitando a nivel planetario. Especialmente no las habría para un Papa Francisco, que tiene un decir tercerista vinculado con el diseño de la comunidad organizada, que merece mayor atención por estos días, porque él, con O de Silencio, también está hablando de nuestra vida interior. Gabriel Fernández, La Señal.